¿Qué onda con tu vida, con la iglesia y con el mundo de hoy? Es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, padre Gerardo de la Rosa y 3 invitadas súper especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Estamos en el Evangelio de San Juan y Jesús sigue hablándonos de el amor y sigue hablándonos de su Padre. Él hace lo que su Padre le dice, él dice lo que su Padre le dice, y así como su Padre lo ama, así nos ama Él también a nosotros. Primera palabra, dice Jesús: el que acepta mis mandamientos, el que acepta. Hemos de abrir el corazón y aceptar que Jesús, Dios nuestro Señor, tiene mejores ideas que nosotros. Aceptar que sus planes son mejores que los nuestros. Aceptar que la voluntad de Dios es mucho más maravillosa que la nuestra. Segunda, y el que los cumple, dice, el que acepta mis mandamientos y los cumple. No basta con aceptar, no basta con decir, ok, hay 10 mandamientos, hay 5 de la iglesia, ok, perfecto. Es necesario, imprescindible, cumplirlos del primero al 10º. ¿Por qué? Porque de lo único que se nos va a preguntar, también allá arriba, va a ser: ¿cumpliste mis mandamientos? No más. Aceptar, cumplir, y por último, esto ya en el último párrafo de este evangelio, ya Jesús nos está introduciendo al Espíritu Santo, ya como que nos está preparando para Pentecostés. Es la primera vez en esta Pascua que el Evangelio nos habla ya del Espíritu Santo. Les hablo esto ahora porque estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, nos recordará todo. Familia de Guadalupe Radio, es bien importante estar atentos a la voz del Espíritu Santo, a esas cosas que las pensamos en nuestra conciencia, cosas buenas, ¿sí? Vienen del Espíritu Santo, hagámosle caso. Aceptar, cumplir y prepararnos a la venida del Espíritu Santo. Esto fue el Evangelio en 3 palabras. ¿Sí fueron 3 palabras, no, Gaby? Sí, 3 palabras, perfecto. Bueno, es que tú sí sabes. Tú sí sabes. Luego ya ves cómo es el padre Roberto de envidioso. En el fondo es eso. Así es. Padres permisivos. Ya sé que muchos están con papel y pluma, están con el teléfono en mano para marcar el 626-444-4445 y hacernos sus comentarios. Gaby, ¿de qué se trata? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Por qué? Padres permisivos. Claro que sí, padre Gerardo. Pues mire, me gustaría hacer primero como un poquito de historia. Sí. Ya en el primer segmento platicábamos un poco sobre cómo las generaciones pasadas, tenían una formación, una educación muy diferente a la que ahora nos está tocando a nosotros vivir. Y es verdad, simplemente las familias antes, lo numerosas que eran, ¿verdad? 8, 10, 12, 15 hijos. Nosotros somos 5. Mire, muy bien, nosotros somos solamente 3. Entonces, en mi casa, ya nada más tuve solamente 2 hijas. Entonces, a lo que voy, ¿cómo es que ha ido disminuyendo bastante la cantidad primero de hijos? Pero, recordando un poquito estas generaciones pasadas, bien sabemos que la autoridad que tenía papá y mamá se respetaba, que ejercía papá y mamá efectivamente esa formación, esa educación en sus hijos. Sabían ellos perfectamente que ellos eran los responsables de esa formación. Esa educación no la cedían a la escuela, no la cedían a la iglesia, sabían ellos que les tocaba a ellos formar a sus hijos. Y efectivamente, como usted bien lo decía, anteriormente solamente el decir no era algo que se tenía que hacer en ese momento, no tenías que hacerlo, no podías debatir, no podías decirle, pero ¿por qué no? Que ahora muchos los niños, ¿no? Los jóvenes, adolescentes, pero ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ahorita me gustó mucho lo que usted decía del Evangelio, en esta parte de estas 3 palabras del poder aceptar y cumplir, ¿no? ¿Qué tanto de verdad como hijos, tus hijos aceptan tus indicaciones, aceptan lo que tú les dices y sobre todo lo cumplen? Entonces, estas generaciones pasadas, que tienen diferentes nombres, definitivamente nos muestran que la educación efectivamente antes sí estaba muy cimentada en papá y en mamá.
habría un gran respeto a la autoridad, a todas esas imágenes de autoridad. Llámesele papá, mamá, abuelito, maestro, sacerdote, había un gran respeto. Si un maestro le informaba a papá o a mamá que alguno de sus hijos no iba muy bien, eran indicaciones que se aceptaban perfectamente nosotros como papás, decir, no se preocupe maestro, voy a poner atención, voy a estar más al pendiente de mi hijo. Y ahora, sin embargo, a mí me toca escuchar a mamás que de repente se desconciertan y hasta se molestan cuando los maestros les hacen saber de que a lo mejor hay algo que se tiene que modificar en casa. Entonces, de alguna manera, padre Gerardo, esto ha provocado que en esta última generación, ¿no?, llamada los millennials, sí, nosotros como papás hemos cedido demasiado. Hay quienes dicen, bueno, Gaby, es que antes la educación era tan rígida, era tan autoritaria, era tan determinante que poco a poco nos fuimos como que relajando y diciendo, no quiero que eso mi hijo lo viva. Pero creo que nos estamos yendo totalmente al lado opuesto, exactamente, en donde nos estamos nosotros convirtiendo en estos papás permisivos, en donde estamos perdiendo autoridad en nuestros hijos, estamos también perdiendo de vista la formación que nos corresponde a nosotros. Y esto también en medida se debe quizá a que ahora la mujer, bueno, nos dedicamos ya, o más bien pertenecemos a más espacios laborales. Antes, bueno, mamá era exclusiva del hogar, de la casa, de la formación de los hijos. Y ahora, bueno, se nos abren más oportunidades y es ahí donde sí me gustaría hablarte a ti, mujer, a ti que eres mamá. No perdamos tampoco de vista que nuestra primera vocación es ser madre. Esa es la primera vocación, que si tienes la fortuna de tener un espacio en donde también te realices profesionalmente, mira, qué maravilla. Pero no pierdas de vista que tu primera vocación es la de ser mamá, la de estar al pendiente, sí, de todo lo que tiene que ver en tu entorno de familia. Y de esa manera, muchas veces también al sentirnos culpables, ¿no? Hay esta culpabilidad de que, híjole, no paso mucho tiempo en casa con mis hijos. ¿Cómo lo justifico? Bueno, complaciéndoles todo aquello que mis hijos quieren, ¿no? Claro. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, y Gaby, padre. Tú les vas dando todos estos consejos así muy prácticos, estas reflexiones muy terra. Yo les digo lo siguiente, es un deber sagrado, una especie como de hasta mandato divino. Estas son palabras fuertes, no porque las diga yo. El educar a los hijos no es poquita cosa, no es pues algo que simple y sencillamente la sociedad a lo largo de la historia va viendo que mamá y papá educan a los hijos. No, es algo mucho más serio, un deber sagrado educar a los hijos. Si no nos podemos permitir, mamá y papá, no se pueden permitir lo que antes decía Gaby, dejar la educación a los hijos, a la escuela, a la iglesia, o también hoy por hoy ya tenemos que decir al internet, a los amigos. No podemos dejar la educación de los hijos a estas, digamos, a estas plataformas. No, deber sagrado, mandato divino, del cual, Gaby, agárrate, mamá y papá tienen que dar cuentas a Dios nuestro Señor de la educación de los hijos. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda?